¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean todos bienvenidos una vez más a su espacio de meditaciones. Hoy es viernes 17 de septiembre y tenemos la memoria opcional de San Roberto Bellarmino, obispo y doctor de la Iglesia. Dios nuestro, que para defender la fe de tu Iglesia colmaste a San Roberto Bellarmino de admirable sabiduría y fortaleza, por su intercesión conceda a tu pueblo el gozo de profesar íntegramente esa misma fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy tenemos una muy interesante carta, la primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 2 al 12. Querido hermano, lo que te he dicho anteriormente es lo que debes enseñar e inculcar, porque quien enseña doctrinas diferentes y no se atiene a las palabras de salvación de Jesucristo, nuestro Señor, y a lo que enseña la religión verdadera, es un orgulloso e ignorante, obsesionado por las discusiones y los juegos de palabras. Y lo único que nace de todo ello son envidias, pleitos e insultos, sospechas perjudiciales y continuos altercados, propios de hombres de mente depravada, privados de la verdad, y que consideran que la religión es un negocio. Ciertamente la religión es el gran negocio, pero solo para aquel que se conforma con lo que tiene. Pues nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevarnos de él. Por eso, teniendo con qué alimentarnos y con qué vestirnos, nos damos por satisfechos. Los que a toda costa quieren hacerse ricos, sucumben a la tentación, caen en las redes del demonio y en muchos afanes inútiles y funestos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el afán de dinero, y algunos, por dejarse llevar de él, se han desviado de la fe y se han visto agobiados por muchas tribulaciones. Tú, en cambio, como hombre de Dios, evita todo eso y lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe. Conquista la vida eterna, a la que has sido llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hubiera querido comentar este texto de Timoteo, pero creo que es tan claro que cualquier comentario puede sobrar. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Salmo 48. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué habré de temer los días aciagos, cuando me cerquen y acechen los malvados que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas? Nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate. Es tan caro el rescate de la vida que nunca le bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. No te preocupes si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa. Cuando muera, no se llevará nada. Su fasto no bajará con él. Aunque en vida se felicitaba, ponderan lo bien que lo pasas, irá a reunirse con sus antepasados, que no verán nunca la luz. Este salmo viene como a complementar lo que dice la carta a Timoteo. Mucha gente vive tan bien aquí en este mundo y uno dice, ¿por qué Dios le da o le permite que unos tengan tanto y otros tan poco? La respuesta está a esto. No te preocupes si se enriquece un hombre o aumenta el fasto de su casa o su riqueza. Cuando muera no se llevará nada. No verá nunca la luz. Hay que pensar en el después. El evangelio de hoy es el de Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 3. En aquel tiempo Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena,
de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que lo ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y fíjense que este evangelio está en perfecta consonancia con lo que la primera lectura del Salmo nos decía. El apego al dinero, gente que usa de sus riquezas mal o que consideran que la religión es un negocio. El Señor, por el contrario, a aquellos que tenían dinero, lo ponían al servicio de la evangelización y a ayudar a Jesús. Y ha de llamarnos la atención, y quizá muchos no se han percatado del asunto, que Jesús iba también con mujeres. Quizá para los de este tiempo no es una novedad, pero en aquel tiempo, créanme, era una total novedad y hasta un escándalo para muchos, porque la situación de la mujer en aquel entonces era muy distinta a la de ahora. Se puede decir, y no me malentiendan, que Jesús fue el primer feminista. Oigan este comentario que he encontrado. En tiempos de Jesús, la mujer salía a la calle con la cabeza tapada. Esta costumbre se observaba con tal severidad que si una mujer salía a la calle sin cubrirse la cabeza, el marido tenía el derecho y hasta el deber de echarla de su casa y de divorciarse de ella. Cuenta Filón, un autor de aquel tiempo, que la vida pública estaba hecha solo para los hombres, mientras que las mujeres honradas tenían como límite la puerta de su casa. No tenían vida social. En el caso de las jóvenes, el límite era su habitación. Si éstas eran menores de 12 años, el padre tenía un poder absoluto sobre ellas, hasta el punto de que podía incluso venderlas como esclavas. ¿Se imaginan ustedes vender a sus hijas como esclavas siendo menores de 12 años? Estaba permitida la poligamia. Una mujer casada no se podía oponer a que bajo su mismo techo vivieran una o más concubinas de su marido. En cambio, si ella era sorprendida en adulterio, el marido tenía el derecho hasta de matarla. También era costumbre en aquel tiempo que las mujeres no aprendieran ni a leer ni a escribir. Las escuelas eran exclusivamente para los hombres y no para las mujeres. Existían solo para las obligaciones domésticas, cuidar a los hijos y atender al marido cuando éste tuviera necesidad de la mujer. Y dentro de este contexto, Jesucristo se aparece exaltando a la mujer. Los evangelios mencionan con claridad que en el grupo de los discípulos que acompañaban a Jesús había mujeres que él había curado, como la lista que acabamos de escuchar del evangelio: María Magdalena, Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Lucas nos dice que este grupo de personas iba con Jesús, caminando de pueblo en pueblo y de aldea en aldea. Y no se supone que la mujer no podía salir sino hasta la puerta de su casa, o en todo caso tapada. O sea que Jesús hizo algo con ellas que no se podía hacer en su tiempo. Jesús dignifica a la mujer, escandalizando a los fariseos al valorar a las prostitutas más que a ellos. Donde todos ven una pecadora, él percibe a una mujer que sabe amar. Jesús mira al interior de la persona, de manera que ya no hay diferencia entre hombre y mujer. Cualquier norma que se use para juzgar a una mujer vale lo mismo que para los hombres. Esto es lo que Jesús enseña en el incidente de la mujer sorprendida en adulterio. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Jesús, en función de su proyecto liberador, quebranta los tabúes de la época relativos a la mujer. Mantiene una profunda amistad con Marta y María, las hermanas de Lázaro. Conversa públicamente y a solas con la samaritana, conocida por su mala vida. ¿Se acuerdan que dijo que tenía 5 maridos y el que estaba con ella no era el suyo? En fin, esto es algo sorprendente, incluso para los discípulos. Defiende a la adúltera contra la legislación explícita vigente, discriminatoria
para la mujer. Se deja tocar y ungir los pies por una conocida mujer de la calle. ¿Se acuerdan lo que Simón le dijo a Jesús en su casa? Si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer. Son varias las mujeres a las que Jesús atendió, como la suegra de Pedro, a quien curó de la fiebre, la madre del joven de Naín, la mujer encorvada, la pagana sirofenicia, la mujer que llevaba 12 años enferma. En sus parábolas siempre aparecen muchas mujeres, especialmente las pobres, como la que perdió la moneda o la viuda que se enfrentó al juez inicuo. Jesús salta por encima de los convencionalismos sociales de su tiempo y no acepta los planteamientos discriminatorios de la mujer. Para él, la mujer tiene la misma categoría que el hombre. Por eso forma una comunidad mixta en la que hombres y mujeres viven y viajan juntos. Jesús se puso decididamente de parte de los marginados. Y ya hemos visto hasta qué punto la mujer se veía marginada y maltratada en la organización y en la convivencia social de aquel tiempo. También en este punto, el mensaje de Jesús es proclamación de la igualdad, la fraternidad, la solidaridad entre toda clase de personas. Su mensaje también para las mujeres jugaba una suerte de un nuevo evangelio. Estas actitudes de Jesús significaron una ruptura con la situación imperante de aquella época. La mujer es presentada como persona, hija de Dios, destinataria de la buena nueva e invitada a ser, lo mismo que el varón, miembro de la nueva comunidad del reino de Dios. Por lo tanto, eso que no es de extrañar que fuesen las mujeres las más fieles seguidoras de Jesús. Y lo siguen siendo. ¿Se han preguntado por qué las iglesias están llenas de mujeres? ¿Por qué vienen más mujeres a misa que hombres? La cosa sigue igual. La relación y comportamiento de Jesús frente a las mujeres fue uno de los aspectos más revolucionarios de la época. Rompió con todas las tradiciones culturales y costumbres sociales de su tiempo, tratando a la mujer como a un igual. Fue un acérrimo e incansable defensor de todos los derechos humanos, devolviéndole a la mujer su dignidad, su amor propio y el lugar que le correspondía. Jesús fue en la historia de la humanidad, tal vez, el primer feminista. Y por eso le decía, no me entiendan mal, porque el feminismo de ahora puede que no sea el mismo de aquel entonces. La mujer seguía siendo mujer en todas las cosas en las que tenía que serlo, pero, sin embargo, tenía todas las libertades que un hombre disfrutaba. En el reino de Dios todos somos iguales. Para Dios todos somos iguales. Hagamos esto. Ayudémonos los unos a los otros a tener el verdadero concepto del ser humano. Y tanto hombres como mujeres disfrutemos de la igualdad ante los ojos de Dios que Él ha querido para todos y cada uno. Ante Él somos simplemente hijos suyos, herederos y herederas de su reino. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y nos seguiremos viendo, Dios mediante, a través de este canal. Chao, chao.